Hola, nosotros somos La Dosis. Nos tocó trabajar con Fernando en nuestro primer disco hace ya muchos años, en el 95. 95. Y bueno, ahí conocimos a Fernando y después de eso pues seguimos una amistad que perduró hasta que Fer nos deja, ¿no? Entonces pues hay muchas anécdotas y muchas historias. Estábamos como empezando a meternos a este mundo de hacer ya la música de manera más profesional y de repente nos topamos con una genialidad muy grande. Entonces fue una experiencia inclusive en algunos momentos dura, porque era una persona que traía muchísimas cosas, muchísima experiencia, muchísimas vivencias, y fue para nosotros de repente de estar tocando en el garage de la casa a estar trabajando con alguien que había hecho cosas con Herb Alpert. Fue una experiencia creo que muy enriquecedora y bueno, inolvidable. Yo escuché primero Zach B, después me di cuenta que el grupo era de México. Enrique Toussaint siempre para mí ha sido uno de los mejores bajistas de México, junto lógicamente con Eugenio y con Fernando, que es pues un grupo que siempre lo admiré. Y a partir de ahí nunca pensé que fuéramos a trabajar con un músico de esa magnitud. Trabajar con Fernando fue de verdad una aventura, sobre todo porque desde el punto de vista de guitarrista pues te topas con un productor baterista y dices, bueno, ¿qué voy a aprender de un baterista siendo guitarrista? Y pues la sorpresa mía que aprendí más cosas de lo que jamás me pude haber imaginado con él, sobre todo, y aunque Fernando no me hablara en los términos armónicos profundos, sino expresaba muy bien desde adjetivos o verbos lo que él quería, ¿no? que fueran las guitarras y cómo lo quería y la manera tan precisa, exacta, milimétrica de ensayar con él, que fue algo que le agradezco muchísimo. El habernos hecho como grupo un grupo muy apretado en la cuestión del metrónomo, en la cuestión del feeling del funk, porque eso es lo que mucho nos dejó Fernando, ¿no? Porque además Fernando era muy intenso, ¿no? Era alguien como con mucha energía, que tomaba decisiones a lo mejor de pronto impulsivas, pero creo que esa forma de su personalidad, de ser arriesgado, también lo llevó a hacer muchas otras cosas, ¿no? Para mí de pronto fue así como abrumador el decir, híjole, vamos a trabajar con alguien que ha tocado en todos lados, que tiene una experiencia tremenda, y nosotros pues estábamos grabando el primer disco, súper inexpertos, y de pronto también Fernando invita a otros músicos de un calibre tremendo, ¿no? Estaba Chucho López, estaba Alejandro Campos. Y nos lleva a Saúl Diego Hernández y a Maroto. todos. Exacto, no, nos llevó al Arcano. Me acuerdo que después de hacer el disco, Fernando como que estaba muy emocionado del producto final, se compenetró mucho con nosotros, nos hicimos muy cuates, y en algún momento nos dijo, los voy a llevar al Arcano, y el Arcano era pues el top del sí, jazz. la capital del Sí, jazz, de la ¿no? música. Entonces nos moríamos de pavor de ir ahí, pero bueno, sí, tocamos y fue una experiencia también muy interesante. Posteriormente, por ejemplo, cuando muere Eugenio en el festival, aquí en el Jalisco Jazz Festival que pusimos en Fundación Tónica, pues los invitamos y sí fue una gran pérdida para todos, ¿no? Pero desde ahí se veía esa necesidad también de Fernando de seguir impulsando y seguir haciendo cosas. Recuerdo que en esa ocasión lo que hicieron fue samplear lo que tenían grabado con Eugenio, y pues bueno, eso son de las cosas que son muy fuertes. O sea, recuerdo a Fernando cómo se le ponía la piel y cómo hablaba. Y cómo, Enrique llorando. Enrique, ¿no? Llorando. Era la primera interpretación que hacían con su hermano, que había fallecido, sampleado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas era la vida de Fernando. O sea, era llevarlo al extremo y llevarlo a un punto que si para muchos no podría ser posible, para él era un punto de necesidad. Y como lo dijo Sara también, pues el tema del festival de la Riviera Maya pues lo convierte también en un punto detonante para muchos artistas nacionales, pero sobre todo para extranjeros que venían a visitar el país. A partir de que nos produjo, no sé si ustedes lo sintieron, pero era como un hermano mayor que tenías ahí, cuando lo veías era así como una parte de siempre hubo un lazo de amistad y siempre fue muy generoso, ¿no? Yo siempre me acuerdo que siempre hablábamos de música. Me acuerdo que estaba haciendo un grupo allá en Aguamala, esa Aguamala. Me acuerdo que me pasó inclusive el disco, una vez lo vi allá en Playa del Carmen. Y sí, siempre yo tengo un muy buen recuerdo de él, digo, aparte que siempre
lo admiré y lo admiramos todos como músico de una manera. Sí, era un baterista sí, de mucho feeling, que eso es como muy importante dentro de la música. Bueno, de hecho también hay una anécdota que a mí me encanta que él haya grabado esa canción, una de las canciones del disco Super 8, él dijo, yo quiero grabar la batería, ¿no? Y la verdad es que hizo que la canción tomara otra dirección, y verlo tocar, pues sí, de todas las veces, ¿no? Que también estuvo en el festival de jazz, pues sí era un baterista fuera de serie. Sí, yo no creo que tantas bandas habrá producido, porque no tengo la suerte de conocer otro proyecto que haya producido, pero yo creo que a diferencia de la mayoría de productores, como que no es una chamba que agarró, sino yo creo que se involucró y lo veía como su banda, que inclusive de repente era intenso eso. Sí. O sea, estaba metido hasta el cuello, o sea, para él no era como produzco este disco y me voy, sino él como que creo que siempre se sintió como parte de la dosis, ¿no? Y por eso creo que se metía con guitarra, voz, bajo, con los metales, hasta el hueso, nos acompañó a varios shows. O sea, yo no sé, me imagino que así habrá sido con los demás proyectos que produjo, porque por su personalidad me lleva a pensar que sí, pero con la dosis creo que la hizo suya, ¿no? Estábamos muy chavos y de alguna forma como que él tomó el papel un poco de guía, como de guía, ¿no? Estos chavos no tienen idea de nada. Papá. Y a mí años después me topé con ciertas personas que eran en ese momento ya muy amigos de Fernando, como Iraida, ¿no? Como Diego Maroto. Por ejemplo, Iraida me decía que Fernando siempre hablaba como con mucho cariño de nosotros, ¿no? Y les decía, oigan, escuchen este disco que estos chavos lo estoy produciendo. Sí, inclusive creía más en la dosis que nosotros, yo creo. Creo que sí. La verdad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, y también como decías que fue bien intenso porque la grabación fue muy rápida, ¿no? O sea, ustedes tuvieron que grabar las bases juntos. Una semana. Y creo que yo tuve 3 días o 2 días para hacer todas las voces y... Aparte en ese estudiote, sí, era impresionante. Sí, creo que todo fue así como muy nuevo para la experiencia del estudio grandote, de una disquera, y pues Fernando, ¿no? Que para nosotros era ya un músico consagradísimo. Sí, no, y retomando también esta parte yo con Fernando todavía estuve hablando los últimos meses. O sea, recuerdo que nos mandábamos mensajes de WhatsApp y hablábamos con audio y hablábamos mucho de la escena y mucho del tema de la producción de festivales. Y justamente esto que están hablando es exactamente lo mismo, pero ahora como productor de un festival, Es exactamente la intensidad, era la protección de los músicos, la protección de su festival, la protección de hacer las cosas en la manera que él creía, de compartir, de, no sé... La característica del genio. Exactamente, entonces era un tipo genuino, creo yo. Sí. Y una cosa que a mí me parece que hizo muy bien en el festival es que siempre tuvo un lugar para los grupos locales. Eso hay muchos festivales que nada más se enfocan en talento extranjero, y él siempre le importó mucho, ¿no? Y sobre todo bandas que a él le emocionaban, ¿no? Que a lo mejor no eran tan conocidas, pero las invitaba. Y bueno, además del Festival de la Riviera, también fue muy importante en el Oasis, ¿no? Sí, bueno, pues en toda la costa, ahí en el Caribe mexicano, pues era la referencia, obviamente, por el peso que tenía en el Riviera Maya, ¿no? El Festival de Riviera Maya, y sobre todo el equipo también, que es importantísimo, que reunió como toda esta parte del bagaje. Y pues bueno, podemos seguir hablando de 3000 cosas de Fernando, pero para mí es un genio, es un amigo y es una gran persona que siempre está. Oye, decía una frase, ¿no? Que se vacila bien. Se vacila bien. Esa fue la frase de 20 años con nosotros. Sí, yo creo que hay que agradecerle que nos enseñó que la música puede ser tu vida, ¿no? O sea, una persona involucrada, inclusive sus relaciones sentimentales, personales, después de la música. O sea, creo que él primero la música y luego veía cómo le hacía para acomodar lo demás de su vida, pero creo que si nos dimos cuenta, por lo menos yo estaba muy morro y estás dudando y te das cuenta que hay alguien que podía despertarse y dormirse viviendo de y para la música. Claro. Se vacila bien. Se vacila bien.